Proyectando acá. Bueno, perdón, bueno, voy proyectando. Antes de comenzar con esto, dos cosas logísticas, administrativas un poco. Recuerden, por favor, que este lunes, empezando a mediodía, la misma dinámica del examen parcial 1, empezando a mediodía hasta las 4 de la tarde, vamos a tener la ventana de tiempo habilitada para que ustedes hagan el examen parcial 2. Igualmente va a ser la misma idea, ¿verdad? Todo en mediación. Algunas preguntas prioritariamente de desarrollo, pero también otras preguntas de, ya sea colocar la respuesta calculada que obtuvieron. Y también la otra posibilidad es o escoger alguna de las opciones, ¿verdad? O escoger la opción correcta. Entonces esa va a ser la dinámica del examen el lunes, entonces ténganlo muy presente, por favor. Todavía no está claro si va a ser 2 horas y media o 3 horas, pero ahí tendrán ustedes su espacio. Eso número 1. Número 2, el tema de la última asignación del curso, la investigación, el trabajo escrito que tendrán que realizar sobre inferencia bayesiana, ese va a ser en grupos, ¿verdad? Creo que en varias ocasiones lo hemos mencionado. Ahora sí, necesito que para de hoy en 8, máximo de hoy en 8, me hayan ya enviado los integrantes de los grupos. Porque el lunes 22, vamos a asignar ya los trabajos que tendrían que realizar ustedes para entrega. Bueno, no recuerdo exactamente qué fecha tenemos de entrega, pero me parece que es el 2 de diciembre. Entonces eso, lo que vayamos a asignar el lunes 22, tiene que ser a los grupos de trabajo. Entonces, por favor, activen eso si ya lo tenían. Si no tienen todavía grupo de trabajo, búsquenlo, hagan los contactos, por favor. Y en caso de que definitivamente no hubo oportunidad, ya lo que haríamos de hoy en 8, como les decía, es asignar a las personas que no encontraron grupo, asignarlas ahí a otros que no están completos, o formar grupos entre estas personas. Entonces, ahí quedan esos dos temas logísticos pendientes, por favor, para que los tengan en cuenta. Bueno, vamos a empezar entonces con lo que es hoy la especificación y los estimadores de Bayes. Sí. Entonces la vez pasada hablábamos un poco ya de la lógica, ¿verdad? Cómo funciona. Bueno, hablamos muchísimo de la motivación, por qué estamos hablando de cuál es la necesidad de hablar de inferencia bayesiana, cómo surge esto, en qué contexto. Y también hablamos un rato sobre cómo se configura, ¿verdad? O sea, cuáles son los elementos y la lógica de cómo trabaja el enfoque bayesiano, trabajando con una distribución a priori, que refleja nuestras creencias sobre cita, que digo creencias a propósito, de nuevo, ¿verdad? O sea, nuestra información de alguna forma subjetiva sobre cita. Ahí discutimos algunos ejemplos o situaciones que se dan, algunas hipotéticas, otras reales, como lo que nos tocó hace poco en un trabajo que les comenté. Y
Y luego, después entendiendo cómo se combina esa información previa con la verosimilitud, y diciendo la verosimilitud, sí, la probabilidad conjunta de observar una muestra. Entonces es esa combinación usando la lógica del teorema de Bayes, que ya probablemente ustedes conocían de antemano, ¿verdad? De cursos atrás, ya sea el de datos o el de probabilidad. Entonces, aquí vamos a seguir sobre esa línea. Ahora, porque la vez pasada les comentaba que buscamos entonces crear, bueno, crear, no, partir de una distribución a priori que tiene, si ustedes recuerdan por ahí, el término que usamos es de hiperparámetros, ¿verdad? O sea, que esté modulada de tal forma que refleje el valor esperado de nuestra creencia, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de una proporción, un valor específico de esa proporción, y que a la vez tenga las características para reflejar, ¿verdad? Que por ejemplo esté definida en el rango en que está definido nuestro parámetro. Entonces, estamos hablando de una primera tarea que es especificar la distribución a priori. Entonces aquí, como ejemplo, tenemos la función de verosimilitud de un solo lanzamiento. La podemos escribir como, en el caso del lanzamiento de la moneda, ¿verdad? Como la probabilidad de observar Y dado cita, de observar una corona o un escudo, ¿verdad? Dado la proporción de éxitos, dado cita, ¿verdad? En la población, que estamos suponiendo, sería cita a la Y por 1 menos cita a la 1 menos Y, o sea, esto es Bernoulli. Es decir, sería la probabilidad de que Y sea igual a 1 es cita, dado cita es igual a cita y que sea igual a 0 es 1 menos cita. Entonces, para n lanzamientos tendríamos la probabilidad conjunta, ¿verdad? Probabilidad de Y1, Y2 hasta Yn dado cita, de cita a la Y1 por 1 menos cita a la 1 menos Y1, y así multiplicamos cada una de las evaluaciones de las P de Y de igual a 1 hasta N. Y eso nos dejaría finalmente con este cita a la sumatoria Y por 1 menos cita a la N menos sumatoria Y. Que esto decíamos la vez pasada, que se parece mucho a la distribución binomial, con la diferencia de que aquí no se estarían considerando las combinatorias. ¿Por qué no? Porque esto no es la probabilidad de tener Y cantidad de éxitos, sino la probabilidad de observar esta muestra puntual, ¿verdad? Entonces, ¿qué lógica seguimos aquí, verdad? Porque con eso simplemente tenemos una noción de cómo se calcularíamos la verosimilitud, pero todavía no hemos hablado de cómo podríamos modelar a cita, ¿verdad? La proporción de escudos, por ejemplo, en la población, modelar a cita de acuerdo con sus características, ¿verdad? Dado que cita se mueve entre 0 y 1, deberíamos poder modelarlo de tal forma que caiga en ese intervalo y no fuera de él. Entonces, si uno se fija aquí en las diferentes distribuciones que tenemos a disposición, de las más comunes, tal vez conocidas, una que cumple justamente con esa característica, se mueve entre 0 y 1, la variable Y de una distribución beta, aquí es la variable zeta, ¿verdad? Siendo la variable en la distribución beta, va entre 0 y 1 y tiene esa forma de la función, ¿verdad? Que es la pi de zeta, aquí diríamos. Recuerden que esta notación hace referencia a la previa, a la previa de zeta. Y aquí tendríamos
gamma de alfa más beta, ¿verdad? Entre gamma de alfa o gamma de beta. Estas funciones las reconocen. ¿Alguien tiene presente a qué se refiere esto, gamma de alfa más beta? O sea, ¿qué quiere decir? Eso es Por beta. ejemplo, ¿qué es igual a gamma de 5, por decir algo? Eso es beta. ¿En qué sentido, Heidi? Perdón. O sea, gamma de alfa más beta entre gamma de alfa, gamma de beta es la distribución beta. Bueno, Exacto, bueno, es la parte constante de la distribución beta, sí, en función de alfa y beta. sí, en realidad, bueno, esa parte se llama función beta, pero bueno, sí. Ujú. Exacto, sí, eso, bueno, digamos, la función gamma como tal o sea, gamma de y es y menos 1 factorial. Es por Correcto. definición esta funcioncita es gamma, perfecto. Y eso, normalmente la forma de la función aquí sería y a la alfa menos 1 por 1 menos y a la beta menos 1. O sea, los parámetros definitivamente, los hiperparámetros son alfa y beta. Aquí, de nuevo, la variable no sería una y, sino que sería zeta, ¿verdad? Eso es algo a lo que tenemos que acostumbrarnos, ¿verdad? Inclusive nosotros aquí mentalmente, porque en todo lo que hemos hecho hasta el momento, inclusive en cursos pasados, pues no estamos acostumbrados a tener como, digamos, sujeto de la oración, aquí como el actor principal al parámetro, sino a una variable, ¿verdad? Entonces aquí es como el cambio de cassette que nos toca hacer y también tomar en cuenta que estos dos hiperparámetros alfa y beta siempre son positivos. ¿Por qué la distribución beta? Porque alguien podría decir cómo se nos ocurrió utilizar la distribución beta. Bueno, primero porque está definida en el rango requerido, que es el primer elemento que estábamos necesitando o pidiendo. Y la otra es que puede producir una variedad de distribuciones, ¿verdad? O sea, eh, no nos limita en cuanto a la forma de la distribución ni a la escala, ¿verdad? Y en esa forma podría reflejar nuestras creencias sobre cita. ¿Qué les dice eso? ¿Qué dice ese segundo punto? ¿Cómo lo interpreta? ¿Qué quiere decir? Que puede producir una variedad de distribuciones. Tal vez sería que dependiendo en cómo elegimos el parámetro alfa y beta, podemos construir como que otras funciones de densidad a partir de la beta. Ajá, pero ¿en qué? Perfecto, Daniel, exactamente. Pero ¿en qué se diferencian esas distribuciones? ¿Siguen siendo betas o no son betas? Probablemente sería una beta que se comporta como otro tipo de distribución también. Exacto. O sea, jugando con alfa y beta, ¿qué es lo que estoy haciendo? Como dice Daniel, estoy modificando dos cosas, ¿verdad? Estoy modificando el dónde está ubicada. Aquí es recordemos qué es lo que identifica una distribución de una variable, ¿verdad? ¿Cuáles son los rasgos característicos de esa distribución? ¿Alguien me podría en ese sentido recordar también? O sea, si tuviéramos que describir la distribución de una variable, ¿de qué echaríamos mano? Y usualmente lo hacemos a partir de la función de densidad, ¿no? ¿Correcto? Así es, de la función de densidad y cómo
pero ¿cómo la, es decir, qué datos usarían para describirla? O sea, ¿qué es lo que le hace una distribución diferente a otra, siendo todas beta, como decía Daniel ahora? Profe, no tenemos que ver el valor central y la dispersión ahí. Así es, exactamente la idea. O sea, la primera pregunta es ¿dónde está posicionada? ¿Verdad? ¿Dónde puede estar posicionada? Bueno, máximo 1 y mínimo 0 en este caso, ¿verdad? En ese rango, en algún lugar va a tener su valor máximo, ¿verdad? De la función de densidad o el valor esperado. Pero eso depende de los parámetros de alfa y beta. Así es, exacto, Heidi, exacto. Sí, Porque puede ser que sea cóncava para un lado o cóncava para el otro, que esté centrada en punto 5 o que esté que la exacto. cola, que tenga cola izquierda y cola derecha, no. Así es, perfecto, Heidi, tenés toda la razón. Así es, exacto. Bueno, de entrada uno barrería con graficar, programaría y sí, graficaría alfas y betas y ver las formas. exactamente. Sí, lo que De estoy forma de aquí, entrada, digamos. así es, lo que estoy Haciendo aquí los pidiendo rangos. es un poco, es justamente esa abstracción que vos estás comentando, ¿verdad? Si uno aquí hiciera simulaciones aquí con un softwarecito, ¿verdad? Podría ver cómo se comportan y en general, como dice Heidi, van a depender de los alfas y betas que asignemos y así va a ser más simétrica, menos simétrica, más dispersa o menos y y la posición donde tiene su centro, digamos, su valor esperado. Y todo, claro, exactamente, todo depende de los valores de alfa y beta. No solo la relación entre alfa y beta, sino la magnitud de alfa y beta, ¿verdad? Porque yo podría tener alfa 1 y beta 2 y provocar un mismo centro que si hago alfa 1000 y beta 2000. Pero el nivel de concentración o de dispersión, como decía Liliana ahora, es muy diferente en un escenario que en otro, ¿no? Entonces, nada más como para darnos un sabor, digamos, de lo que significa que podamos tener una variedad de distribuciones. O sea, nosotros podemos jugar mucho con alfa y beta para reflejar diferentes o varias características del valor que tiene nuestra creencia previa. No es que solo tenga una opción de escoger de una reducida cantidad de valores de alfa y beta para comunicar de alguna forma la calidad de la información previa. Okay. Bueno, entonces, partiendo de eso, justamente, lo que acaba de decir Heidi también, seguimos hablando de la especificación de distribución a priori. Esto que acabamos de hablar de forma abstracta, ¿verdad? O sea, que probablemente el jugar con estos valores de alfa y beta nos hagan movernos en cuanto a esa forma, literalmente la forma de la distribución, se expresa matemáticamente también en su valor esperado y su varianza. ¿Verdad? El valor esperado, por definición de una variable que tiene distribución beta, es alfa entre alfa más beta. Eso ustedes, por cierto, lo pueden revisar o verificar en el libro de Mendenhall. Al final, creo que en algún momento le mencioné, me parece que para el primer examen parcial también, que ahí tenía en uno de los primeros anexos del libro, viene todas las distribuciones con su valor esperado, su varianza y los momentos, ¿verdad? Entonces, ahí lo pueden verificar. Igual buscar para otros casos, otras distribuciones, si lo necesitaran. Y aquí, bueno, la característica particular de la beta es que tiene ese tipo de relación, ¿verdad? Alfa entre alfa más beta. Y la varianza sería alfa por beta entre alfa más beta al cuadrado por alfa más beta más 1. Entonces aquí también, pues se nota, ¿verdad? Que entre más altos sean los valores,
Estamos hablando no de la relación entre alfa y beta, sino primero aquí hablando de la dimensión de alfa y beta, ¿verdad? De qué tan grandes son los valores. Entre más grandes sean los valores de alfa y beta, más precisa va a ser la estimación, ¿verdad? Menos variable. La varianza va a tender a cero. Mientras que en el valor esperado depende enteramente de la relación entre alfa y beta, no de la magnitud, ¿verdad? Si se fijan aquí, eso es una de las particularidades de la distribución beta. Perdón, una pregunta. Sí, Heidi. ¿A qué se está refiriendo usted con magnitud? Perdón. O sea, lo que digo, Heidi, es, de hecho, ahorita vamos a hacer un pequeño ejercicio ahí en Excel para que vean cómo juega eso, pero si vos asignás, por ejemplo, valores de 2 y 4 a alfa y beta, ¿verdad? En la media, en el valor esperado, es la misma relación que si usas 2000 y 4000. ¿Verdad? Entonces tengo una relación igual entre los parámetros, sin embargo la magnitud es muy diferente, ¿verdad? La dimensión. Ah, ok. Entonces sí, es literalmente la magnitud del parámetro. Exacto, exactamente, porque Okay. la varianza sí depende muchísimo de si es 2 o si es 2000, ¿verdad? Porque eso alfa más beta al cuadrado, sí, definitivamente hace que esta funcioncita, esa varianza empieza a tender a cero conforme sube el valor de los parámetros. Ya, ahora sí, ya, gracias. Es que me había perdido en a qué se estaba refiriendo exactamente. Ya le confundí, gracias. Gracias por aclarar, muy bien, perfecto. Aquí se puede notar que la media es un medio, ¿verdad? O sea, si nosotros creyéramos aquí, o tuviéramos información previa, cuando decimos que la media es un medio, quiere decir que la información a priori que tenemos nos indica que la proporción en la población, me hace sentido pensar que es 0,5, un medio. A eso nos referimos que si la media es un medio, ¿no? Estamos hablando de la distribución a priori. Y eso se da si alfa es igual a beta. Pero vean que a la vez, si decimos eso, ¿verdad? O sea, ¿qué tan buena información es decir que 0,5? Pues prácticamente, imagínense, les comenté creo que la vez pasada que estábamos trabajando ahora aquí con algunos colegas en un modelo para afinar y predecir mejor el retorno en inversiones en la bolsa de valores. Y si yo lo que tengo es información previa de que tengo certeza 0,5 si una acción va a subir o va a bajar, ¿verdad? El determinado tiempo, ¿verdad? Dependiendo del plazo de la inversión. Entonces, en realidad, ¿cuál es el valor? ¿No? Ustedes, si ustedes me escucharan diciendo, yo los invito aquí y les digo les digo a ustedes qué tal si se apuntan conmigo a invertir, ¿no?, en acciones en la bolsa de valores en Nueva York. Yo les garantizo, yo tengo un método que es 50% certero. Ustedes se apuntan ahí. Ustedes ponen dinero, suponiendo que tienen dinero disponible para eso, digamos. Sí, silencio, sí, perdón, Daniel. Dependería también del rendimiento que ofrece con ese 50% de incertidumbre, supongo. Ok, ajá, sí, o sea, bueno, sí, yo la pego en 50%, pero supongamos que los rendimientos son uniformes hacia arriba o hacia abajo. Supongamos por un momento. O sea, si la pego con 50% de probabilidad, es el mismo retorno que si de cuando fallo. Negativo, por supuesto, ¿verdad? Cuando fallo. ¿Te apuntás, Daniel? No, yo pensaría que no está tan atractivo, la verdad. Es que en realidad, o sea, sobre todo podrías decir, no sé, o sea, para eso voy y tiro la moneda.
O sea, no sé qué me estás ofreciendo aquí, me estás diciendo que es 50-50. Para eso voy y sí, me juego literalmente, voy al casino, ¿verdad? O sea, 50-50 es totalmente el azar, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de una probabilidad previa de 50%, o sea, alfa igual beta, en realidad lo que quiere decir es que, de hecho, los bayesianos, aquí digamos, en jerga bayesiana dirían que es una previa no informativa. Entonces, no nos está dando información previa en realidad. Entonces, no vale la pena, si no tenemos en realidad una inclinación hacia algún lado diferente a 0,5, pues el enfoque bayesiano como tal podría ser que no haga tanto sentido, ¿verdad? Porque la priori es no informativa, ¿verdad? Y que un valor más alto de alfa, o sea, perdón, y que un valor más alto de alfa tendería a 1, ¿verdad? Entre más alto hago alfa con respecto a beta, va a tender a 1, el valor esperado, y al contrario, más alto de beta, perdón, tendería a 0. Entonces, lo primero que hacemos es un poco como inducción hacia atrás, ¿verdad? Es primero definir el valor esperado y la varianza de cita. Y después de eso, en función de eso, establecer el valor de los hiperparámetros, ¿verdad? Entonces, pues aquí la pregunta es, ¿qué refleja el valor esperado y qué refleja la varianza? O sea, en otras palabras, bueno, valor esperado ya dijimos, ¿verdad? Depende de la proporción que estemos estimando. ¿Qué es lo que reflejará la varianza, compañeros? Compañeros. O sea, ustedes podrían decir, ok, digamos, ya entendí que si tengo una información previa que dice que la proporción en la población es 0,2, entonces yo asigno valores de alfa y beta que en valor esperado me den 0,2. Pero, ¿cómo sé yo cuál es la varianza más razonable para esta información que tengo? ¿Qué opinarían ustedes? ¿Qué les suena? Probablemente reflejaría como que el nivel de confianza que tengo en esa distribución a priori. Tipo, si tengo poca confianza, escogería una varianza más alta y si tengo más confianza, buscaría varianzas más bajas. Tal cual. Excelente, Daniel. No puedo agregar más que eso. Así ya lo resumiste. Muy bien. Por otro lado, la tercera razón para escoger esta distribución es que, bueno, que la distribución a posteriori, recuerden que a partir de esta priori vamos a encontrar una posteriori, es conocida, relativamente estándar, o sea, es beta también. O sea, la distribución posterior de esta, cuando combinamos esta distribución beta, vamos a devolvernos un segundo acá, vean los rasgos, ¿verdad? Característicos, perdón, de esta distribución. Cita a la alfa menos 1 a la 1 menos cita a la beta menos 1. Esto se parece bastante a lo que tenemos aquí, ¿verdad? A cita y 1 menos cita, ¿verdad? Cada uno elevado a algo, ¿verdad? A cualquier cosa, pero la forma, digamos, de la distribución es bastante parecida. Y a eso, cuando combinamos esas dos cosas, ¿verdad? Cuando combinamos la previa, que es esta beta, con la verosimilitud, que es esa productoria de Bernoullis, que parece casi una binomial, pero no lo es, ¿verdad? Pero cuando combinamos esas dos cosas, obtenemos una que tiene forma también de una beta. Va a ser cita a la algo, que es ahora una combinación de esos dos elementos, ¿verdad? De esas dos funciones. Y por 1 menos cita a otra cosa, elevado a otra cosa, ¿verdad? Que ahorita todavía no hemos hecho la aritmética, pero sabemos que ese va a ser el resultado de antemano. Entonces, lo que llamamos la vez pasada, si ustedes recuerdan que por ahí usamos este artificio del proporcional a, ¿verdad?
parecía una letrita como el alfa. Ese se refería a que el núcleo variable, decíamos la vez pasada, que en este caso es zeta, tiene la misma forma en ambas distribuciones, ¿verdad? Entonces, donde las combinamos, sigue siendo zeta a la algo y por 1 menos zeta a la otra cosa, y por ende, la forma es beta, sigue siendo como una beta, con otros parámetros ahora, alfa asterisco y beta asterisco, digamos. Diferentes a los de la previa, me refiero. Pero son distribuciones, por eso como les comentaba la vez pasada, que llamamos conjugadas. Esto es cuando la posterior tiene la misma forma o es de la misma familia que la distribución previa. Perdón. Sí. Eso es una propiedad matemática de la distribución, ser conjugada. Sí, exacto, de esta distribución beta para estimar proporciones. No, estoy pensando en general. Ah, ok, sí, sí. Como, o sea, una distribución conjugada es aquella que cumple con algunas cosas, pero es una, digamos, un estamento matemático. ¿Lo estás aclarando, Heidi, o me estás consultando? Perdón. Estoy consultando. Ah, no, sí, así es un hecho. Así es. Entonces, sí hay una lista, digamos, que uno podría verificar de, ok, estas distribuciones cumplen con ser conjugadas. Ajá, exacto. De hecho, Ok. sí, perfecto. Qué bueno que lo estás aclarando. Las que vamos a ver acá, o sea, se puede poner más incómodo, ¿verdad? Aquí estamos viendo un asomarnos a inferencia bayesiana, entender cómo funciona, cómo opera la inferencia bayesiana, qué elementos se requieren, en qué contexto se aplica, pero hay cursos de esto, ¿verdad? O sea, hay cursos enteros, de hecho, por ejemplo, en la maestría de estadística hay un curso de estadística bayesiana. Hay bastante para entretenerse y se puede complicar. Lo que les quiero decir es, lo que les quiero decir es que aquí, perdonen, lo que estamos haciendo es entendiendo por el momento cómo operan y vamos a trabajar solamente con conjugadas. No vamos a complicarnos obteniendo distribuciones diferentes en la posterior a la que estamos usando en la primera. Pero es un caso particular, es una particularidad de este tipo de distribuciones como okay. Con gusto. Ahora, les he estado comentando esto de manera un poco abstracta. Si ya lo aterrizamos a la operación matemática como tal, aquí tenemos la notación de pi de zeta dado y, ¿verdad? Esto es importante que siempre tengamos claro de qué estamos hablando. Es la distribución de zeta ahora, ¿verdad? De nuestra variable, de nuestro parámetro poblacional, dado que observé la muestra. Es que se invirtió, ¿verdad? Se invirtió el orden de lo que normalmente habíamos venido haciendo. Es exactamente el contrario el concepto de lo que hablamos de la verosimilitud. La verosimilitud es qué tan probable es observar esta muestra dado que asumo que este valor del parámetro es correcto. O sea, en realidad es la verosimilitud de un valor específico de zeta, ¿verdad? Ese hecho es el enfoque, ¿verdad? El abordaje que se usaba, que hemos venido usando en todo lo que es estadística frecuentista. Aquí estamos cambiando el orden totalmente, ¿verdad? Y por eso es tan bien disruptivo, revolucionario, si queremos un poco más dramáticos, el abordaje bayesiano. Porque lo que está evaluando aquí es lo contrario, es qué tan probable es observar, es asumir esto observar este valor de zeta, ¿verdad? Después de haber observado la muestra, ¿verdad? Entonces, eso remite
a este concepto de actualización que les decía, ¿verdad? O sea, estoy partiendo de una información previa de cita, ¿verdad? O sea, que me va a decir qué tan probable es obtener cierto valor de cita partiendo de un valor esperado en la varianza, como la que hablamos ahora del a priori, ¿verdad? Y después lo que hago es hacerme, si quieren así, de forma muy coloquial, hacerme más inteligente, ¿verdad? O sea, es aprender conforme voy acumulando más muestras. Por eso hablamos de la posterior como la pi de cita dado y. Y esa es proporcional, dijimos la vez pasada, no es igual a, sino que es proporcional al núcleo variable, porque si ustedes recuerdan el teorema de Bayes, lo que me decía era esa pi de cita dado y sería la probabilidad de y dado cita, es decir, la verosimilitud, ¿verdad? Multiplicado por la probabilidad de ese valor específico de cita, ¿verdad? Pero el teorema de Bayes nos decía, eso hay que ponderarlo, ¿verdad? Hay que dividirlo entre la probabilidad de y, ¿verdad? De todas las posibles formas de observar ese y dado diferentes valores de cita, ¿verdad? O sea, sería una integral o una sumatoria lo que tenemos en el denominador, remitiendo a la verosimilitud, no, perdón, a la P de Y, ¿verdad? Eso lo estamos omitiendo aquí. ¿Por qué? Porque lo que decimos es, y de hecho ahí el Mendenhall hace una demostración bastante extendida de esto, en un caso, diciendo que en realidad sí es válido partir de esa regla de proporcionalidad, siempre y cuando, ¿no? Siempre y cuando hablamos de distribuciones conjugadas. Si nosotros sabemos que usando solamente el núcleo variable y omitiendo todo lo que es constante con respecto a cita, solo usando el núcleo variable vamos a obtener un resultado que nos da una noción de cuáles son los nuevos parámetros de la beta en este caso, es porque sabemos que la posterior es conjugada, ¿verdad? O sea, es de la misma familia que la a priori. Si no supiéramos eso, pues estaríamos omitiendo otros elementos de la función que podrían hacer que varíe esto, ¿verdad? Que al final no sea una beta, sino sea otro tipo de distribución. Entonces, bueno, ya sustituyendo aquí, o bueno, más bien usando lo que encontramos antes, que es la verosimilitud, cita a la sumatoria y por 1 menos cita a la n menos sumatoria y, esa es la parte que corresponde a la p de y dado cita, multiplicado ahora, noten ahí la notación, ¿verdad? De la previa, dice cita la alfa sub 0, este alfa sub 0 es el primer hiperparámetro. O sea, es justamente el valor de alfa que escogí de acuerdo con lo que nos dijo Daniel hace un rato, ¿verdad? Es el valor de alfa sub 0 y beta sub 0 aquí que voy a utilizar, reflejan el valor esperado de acuerdo con mi información previa y el grado de calidad de esa información previa, o como decía Daniel muy bien, qué tan buena, ¿verdad? O sea, qué tan credibilidad tiene esa información previa. Entonces, esos alfa sub 0 y beta sub 0 son los valores que reflejan justamente esa discusión, y me adelanto un poco a lo que les voy a pedir en ese trabajo final de investigación, una discusión sobre la calidad de diferentes escenarios de información previa. Y eso es lo que voy a colocar ahí, ¿verdad? En alfa sub 0 y beta sub 0. Y luego hay una reagrupación, ¿verdad? Usando como base común, en el primer caso cita, que estaría elevado a la alfa sub 0 más sumatoria y menos 1. Ahí que lo que estamos haciendo es agrupando lo que está en este exponente, con lo que está en este exponente, ¿verdad? Y a propósito lo estamos dejando aquí entre paréntesis porque este es, si se fijan, el nuevo alfa, ¿verdad? Esto es algo como un alfa asterisco. Y 1 menos cita, igualmente a la n menos sumatoria y, lo combinamos con el beta sub 0, ¿verdad? El beta sub 0 más n menos sumatoria y, menos 1. De nuevo, igual, aquí aislado, si quieren, entre paréntesis, lo que sería el nuevo beta. El beta
de la posterior, ¿verdad? El beta de la posterior. O sea que esta es una distribución, dado que yo sé que es conjugada, esta distribución es una beta con parámetros alfa sub 0 más sumatoria y y beta sub 0 más n menos sumatoria y. ¿Verdad? Entonces, usando, claro, es muy conveniente esto de la proporcionalidad, sabiendo que es conjugada, porque realmente nos acortó muchísimo el camino, ¿verdad? Entonces, no tuvimos que hacer un montón de operaciones para llegar a este resultado, sino que usamos simplemente un poco como esas, sí, ese núcleo variable de la distribución. Ese será alfa 1, beta 1, alfa asterisco, beta asterisco, dependiendo. Creo que el Mendenhall en varios casos usa la notación del asterisco. Ok, entonces la información a priori, como venía comentando, se refiere a que si vemos una cantidad alta. Una ¿Alguien me pregunta, habló? perdón. Sí, disculpe. ¿Puedo preguntar? Claro, por supuesto, adelante. Sí. Antes que pase esto, sí, ahí. Uh-huh. Supongo que uno podría, bueno, si es algo que yo estoy modelando, que se aproxima a alguna realidad, esa nueva beta, yo la puedo comparar con esa realidad que tengo, digamos, y podría ver si está muy alejada o no. Si está muy alejada, puedo hacer una recurrencia, es decir, que esta beta sea mi nueva especificación a priori y vuelva a hacer un trabajo similar y volver a sacar una nueva beta posterior. Y no sé si me estoy dando a entender. Sí, sí, te entiendo perfectamente la inquietud. Me parece muy interesante lo que estás diciendo. Te preguntaría cómo, o sea, sí, como decías, esta lógica recursiva, digamos, siendo esta una beta previa, ¿verdad? Decís, o sea, usar este alfa 1 y beta 1 a su vez como a priori para otra posterior. Sí, como para afinar, digamos, Ajá. pensando en que, bueno, claro, yo tendría que tener alguna evidencia de esto, pero digamos que en esta recursividad me permita aproximarme más a la realidad, pues supongo que debería haber alguna forma de poder medir estimar algún error o no sé. Sí, sí, sí. Sí, está muy interesante lo que estás diciendo. El tema es cuando vos, o sea, supongamos que sí, vos sacas una muestra de, no sé, 10 casos, ¿verdad? Y estimas este alfa 1 y beta 1 y decís, tengo mucha inquietud de que si mi información previa era de calidad o no. Quisiera usar estos ahora más bien para observar una siguiente muestra y hacer una mejor estimación de los parámetros de esta beta posterior, ¿verdad? Eso al final, eso como inquietud está muy bien, porque en realidad refleja que ya, digamos, la esencia de este tema bayesiano la tenés ya bastante clara. El asunto es que por naturaleza vos estás actualizando la información siempre, o sea, conforme vos decís que se parezca más a la realidad, bueno, la realidad conforme vas aumentando el tamaño de muestra total, no recursivamente, sino un tamaño de muestra global ya consolidado, si querés, te va a ir tendiendo y dando más peso a la muestra cada vez más, a la realidad, pues. Entonces, en otras palabras, si vos tenés la posibilidad de ir en recursivas muestras, sí, secuentes, digamos, si tenés esa posibilidad, es lo mismo que estar actualizando la información de esta posterior con la muestra. Estás haciendo lo mismo. ¿Es algo dinámico? Es totalmente dinámico. Es así. Esa es una de las mejores descripciones de la estadística bayesiana. Es totalmente dinámico. Ok, está bien. ¿Verdad? Porque es justamente en eso que estás diciendo, está reflejado la pi de cita dado y. La probabilidad de observar esta cita después de observar la muestra. Y entre más muestra tengas, más fina es esa estimación. Pero si la muestra evoluciona temporalmente, Ajá. entonces, o sea, yo tengo como una fotografía. Yo tomo una muestra de una población
ahora que es mi a priori, Ajá. eso me permite sacar una nueva beta que va a ser el posteriori, pero eso me va a describir la fotografía que yo tomé. Pero Sí. si yo tomo una fotografía posterior de ese escenario, Ajá. como el tiempo está metido adentro, Ujú, ya es otra población, es otra muestra. Entonces, ujú. por ahí va mi pregunta, si podía yo, ok, Sí, estimar esa nueva fotografía sí. en función de lo que tenía antes. No sé si me Sí, estoy... sí, 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 te entiendo. Sí, digamos, si la diferencia en tiempo es considerable, si realmente vos tenés sustento para pensar que esas fotos deberían ser diferentes, ahí Quizás sí estoy podría. pensando más como cuestión Ujú. de área natural que de Sí, económica, pero sí, 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 sí. Sí, perdona, Heidi, que seguramente me falta mucha sensibilidad del tema, pero me parece muy válido lo que estás diciendo. Sí, efectivamente, de hecho, esa información a priori de otra investigación posterior perfectamente puede ser lo que estimaste con esta. Y que podrías decir, bueno, yo tengo sospechas de que cambió la foto, pero voy a utilizar como la mejor información a priori la que obtuve la vez pasada, ¿no? exacto, algo así, Eso exacto, es, como una semilla. sí, 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 eso es algo, sí, totalmente válido. Este, pero bueno, hay algo que con suerte, de que ahí sí, ya me queda grande esa camisa, más bien ahí muy interesado si vos tenés alguna perspectiva en eso, que en ciencias naturales, cómo funciona como tal el paradigma estadístico, irnos un paso más atrás, ¿verdad? La estadística, de hecho, con colegas y compañeros de filosofía dirían que tiene un problema de fondo que es asumir que los patrones se van a repetir, ¿verdad? Que yo puedo con información de una muestra específica, una foto, hacer predicciones o inferencias sobre algo que no conozco, ¿verdad? En cuanto a qué tanto se repiten o se parecen las cosas en la población o en el futuro. Entonces, bayesiana o no, eso es uno de las bases fundamentales de trabajar con la estadística, ¿verdad? Que como te digo, bueno, probablemente vos estás más sensibilizada con ese tipo de discusiones que yo, ya muy pues, en campo científico. Pero bueno, lo que quiero decir es que siempre partimos de alguna forma de que cuando estamos actualizando información, en este caso, es sobre una población que tiene características de alguna forma estática, ¿verdad? O sea, que no está cambiando de fondo estructuralmente la foto. Ok, eso quizás eso era lo que más me molestaba. Ya ahora sí, eso me delimita mejor el problema. Sí, eso es una restricción, claro, exacto, ahí de la estadística. Y puede ser que sea restricción, limitación, que haga que en algunos casos para vos sea más interesante utilizar otros paradigmas de investigación científica, ¿verdad? Ok, bueno, al final, pues vos lo sabes también, estás en esta rama del mundo cuantitativo también. Pues la estadística es una de las ramas aplicadas de la matemática, ¿verdad? Puede haber otras soluciones o enfoques que sean más apropiados dependiendo de esas situaciones. Bueno, entonces les decía, bueno, ya que Heidi, buenísima esta discusión porque un poco se refiere a esto que dicen esa Firmino, ¿verdad? Porque justamente si tenemos la información a priori, es lo que nos indica que tenemos una gran cantidad de escudos en corridas anteriores, asignaríamos un valor alto alfa sub 0 y alto beta sub 0 si cayeron muchas coronas, más bien, ¿verdad? O sea, vamos a reflejar un poco esa observación empírica, ¿verdad? Previa que tenemos, puede ser de otro estudio anterior o de algo que alguien nos dijo, mira, estoy viendo que es rarísimo, ¿verdad? Porque esto se supone que es 0,5, pero cayeron muchísimas coronas. Entonces, con base en eso, podríamos asignar algún valor previo, ¿verdad? Por supuesto que en el caso de juegos de azar, pues no tiene mucha gracia, ¿verdad? Porque sabemos que si todo está, si todas las leyes naturales aquí están funcionando de forma normal, debería
ser 0,5, pero en algunos otros casos, pues, podemos usar esto de forma análoga, ¿verdad? Si creemos que es similarmente probable oscuro corona, entonces asignaríamos alfa sub 0, beta sub 0 igual 1. Y bueno, lo que les comentaba antes, ¿verdad? Esto se llamaría una previa no informativa que tendría un valor medio, valor esperado de 0,5 y la varianza también correspondería exactamente a lo que vemos en una distribución uniforme. ¿No? Y siendo uniforme, o sea, ¿cómo es la característica de una distribución uniforme? Que ningún valor de cita tiene una probabilidad mayor que otro. Lo cual per se entonces hace que en realidad no tenemos mucha información útil previa para resolver este problema. Entonces, bueno, aquí les decía, calculemos la media de la varianza de cita para la distribución a priori y posterior de acuerdo con los siguientes escenarios. Permítanme aquí un segundo, vamos a buscar el Excelito para hacer eso. Okay. Ya les comparto. Entonces, aquí tienen la tabla, ¿verdad? Esa tabla corresponde exactamente a lo que tenemos acá, ¿verdad? Por ejemplo, alfa igual 1, beta igual 3, n igual 5 y sumatoria de y igual 2. Me ayudaría un segundo a aclarar a qué se refiere esto, o sea, qué refleja esa línea, qué refleja en cuanto a información previa y qué refleja lo que observamos en la muestra, antes de calcular aquí en el Excel. O sea, ¿qué tipo de problema parece ser esto? ¿Qué creía la persona antes de recoger la muestra y qué vio en la muestra? Sería alfa, beta y supongo que n, lo que definimos de previo, y la sumatoria de y es lo que Correcto, observamos. correcto, exacto, Daniel. ¿Y por qué, digamos, por qué alguien escogió ese alfa y ese beta? Los escogen de acuerdo a la información a priori que tenemos, como lo habíamos discutido hace un rato. Correcto, pero ¿qué sería la información a priori entonces? En este caso tendríamos, estamos hablando del contexto como que de escudos y coronas, aún. Sí, puede ser o cualquiera, no, es un problema binomial, exacto. Puede ser eso o puede ser una proporción de lo que vos quieras ahí de las empresas con problemas de liquidez que hablábamos la vez pasada. Sí, bueno, ese alfa y beta me estarían reflejando, eh, por ejemplo, un valor esperado menor o medio, creo que sería un cuarto, el valor esperado Un cuarto, de la exacto. variable. Y bueno, la varianza, no sé, tendría que calcularla, la verdad. Pero es grandecita, ¿verdad? Pareciera, es de las cosas más, pues, son los valores, de los valores más pequeños que podíamos haber escogido para reflejar un cuarto. Exacto. Entonces, aparentemente la persona no está tan convencidísima de que fuera ese cuarto. Pero bueno, usó esa información previa y luego, ¿qué observó? Bueno, luego recogió una muestra de 5 observaciones y vio que la sumatoria de las Y que observó eran 2, entonces obtuvo, bueno, en el ejemplo de corona serían 2 coronas o de de lo que sea, si es un problema Sí. binomial. Ajá, exacto. Y entonces, ¿qué estimó con la muestra?
Porque estamos estimando una proporción, ¿verdad? Proporción de éxitos. Digamos, lo que, me parece que ahí, digamos, la proporción que estaríamos estimando ahí serían 2/5 y con ese 2/5 analizaríamos qué tan probable entonces es nuestra distribución a priori que definimos con alfa y beta. Exacto, exactamente. Perfecto, gracias, Daniel. Entonces, con base en eso que acabas de decir, vamos a irnos aquí y vamos a ver entonces cuál sería el alfa 1 y beta 1, ¿verdad? O sea, porque aquí están los valores de alfa 0, beta 0, el n y sumatoria y. Entonces, ¿cuál era el valor de alfa 1? ¿Cómo lo calculábamos? Vamos a irnos aquí. Vamos a ver dónde lo tenemos, los amigos. Aquí, alfa sub 0 más sumatoria y, ¿verdad? Entonces aquí podemos hacer alfa sub 0 más sumatoria y. Ese sería el nuevo alfa. O sea, en este caso, por ejemplo, el alfa de la beta posterior es 3. Esto lo puedo arrastrar aquí para abajo y me calcula lo mismo para los otros escenarios. Aquí tendríamos 11, 12 y 20. ¿Ya? Y aquí vamos a calcular beta 1, que si no me equivoco es beta sub 0 más n menos sumatoria y. Entonces vamos a hacer eso. Beta sub 0 más n menos sumatoria y, dije, ¿verdad? Ajá. Ok. Entonces la primera sería 6, 18 y así sucesivamente. Esas serían las características. Estas son las características de las posteriores en cada uno de esos escenarios. Vean que en algunos escenarios, aquí nada más para entender las iteraciones, en un caso tuvimos 5 observaciones, en el otro 25, y la sumatoria y, aquí vean, si se fijan, es la misma proporción, ¿verdad? 2 de 5 es lo mismo que 10 de 25. Entonces tengo diferentes escenarios estimando la misma proporción en la muestra y la misma relación entre alfa y beta, ¿verdad? Pero la posterior sí está variando. Entonces vamos a ver qué sucede. En el caso de la previa, ¿cuál sería el valor esperado? ¿Alguien me ayuda, por favor? ¿Cómo calculamos el valor esperado de la beta previa? Es alfa entre beta más alfa. Perfecto, Da gracias. punto Bien. 25. Muy bien, exacto. Eso era exacto lo que nos dijo Daniel hace unos minutos, ¿verdad? Aquí la persona partía de una proporción de 0,25, que además es la misma para todos, ¿verdad? La varianza. Está muy difícil, ¿verdad? Así de memoria. Vamos a ver acá. Alfa por beta, entre alfa más beta al cuadrado, por alfa más beta más 1. Entonces vamos a ver. Así nos acordamos. La varianza sería alfa por beta. ¿Verdad? Vamos a dejar esto aquí por cuestión de orden. Entre alfa más beta al cuadrado, ¿verdad? Alfa más beta al cuadrado multiplicado por, ¿qué era el otro? Alfa más beta más 1. Alfa más beta más 1. Excelente. Entonces sería la varianza relativamente grande si lo comparamos con el valor esperado. ¿Y qué debería ir pasando conforme bajo aquí? ¿De qué debería pasar con esta? Es el mismo, ¿verdad? ¿Y qué pasa con los otros dos? ¿Qué nos dijo Daniel antes? Eso disminuye cada vez. Claro, así de línea, exactamente. Para esos dos serían iguales, ¿verdad? Porque son los mismos valores de alfa y beta aquí. Pero sí es bastante menor. Ok, ahora vamos con la posterior.
Vamos con la posterior. De hecho, aquí por facilidad podríamos jalar esto acá y referirlo aquí. Parece que es así. Es alfa entre alfa más beta. Ajá. Entonces vean, bueno, ahorita describimos que estamos observando ahí. Y esta la vamos a pegar acá. Una más para allá todavía. Vamos a ver. Y este, ahora lo pego aquí y lo copiamos para abajo. Entonces aquí tenemos las varianzas. Ahora, ¿qué observamos aquí, compañeros? Compañeras. ¿Quién me ayuda a resumir esto? Y básicamente todas las CDP, o sea, las esperanzas crecieron con respecto a la previa y las varianzas se disminuyeron todas, o la mayoría creo. Las esperanzas crecieron, perfecto, ajá, exacto. Y eso refleja que, Andrés, hacia qué van tendiendo esto. O hacia qué deberían tender, aparentemente. No sé, a mí me parece que todas se van acercando como a un valor por ahí de 3, 3.5. No, no sé cómo, no sé si entendí bien la pregunta. 0,35, decimos, sí, bueno, digamos, aquí el punto es, vos tenés información previa, ¿verdad? Y tener las observaciones. ¿Qué estimamos en estas observaciones? En todos los casos, 2/5, 2/5, 2/5, ¿verdad? En todos. Entonces, ¿qué pasó? Lo que va a ir tendiendo en la posterior es cada vez más a 2/5. Entre más muestra tenés, aparentemente, más tiende al valor estimado por la muestra. A eso me refería yo ahora que le decía a Heidi que a la hora de actualizar información en la muestra, vamos a ir tendiendo cada vez más al valor que estimaríamos con la estadística frecuentista, ¿verdad? Ya estamos actualizando información, entonces tendiendo al valor que se estima con sumatoria Y entre N, o sea, Y barra, ¿verdad? El P techito, en este caso, siendo Y ceros y unos, ¿verdad? Perdón, ya se me va a descargar la computadora, déjenme conectar un segundo. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con la varianza? Como decía Andrés también. Bueno, la varianza lo que está indicando es que también se está haciendo más pequeño conforme aumentamos el tamaño de muestra, pero también conforme usamos, que eso es lo mismo, la misma propiedad de consistencia, ¿verdad? Que habíamos hablado en estadística frecuentista, estadística clásica. Y a la vez, dependería también de la calidad, como dijo tan bonito Daniel, ¿verdad? De la calidad de la información previa que teníamos, o sea, de la magnitud de los hiperparámetros, de los parámetros de la previa. Siendo el escenario menor varianza, del último la posterior, ¿verdad? Tamaño de muestra más grande y valores grandes de alfa sub 0 y beta sub 0. Sin embargo, también aquí pasa, como yo creo más en mi información previa, ven que aquí está, entre comillas, un poco más anclado, converge menos rápido hacia la estimación frecuentista, mi valor esperado de P, ¿verdad?
A diferencia de este, que está casi en 38%, este está todavía apenas en 31%. La estimación. ¿Qué les quiero mostrar con ese cuadrito, con este ejercicio totalmente hipotético? Es nada más jugar con números para sensibilizarnos qué quiere decir que yo escoja una relación específica entre alfa y beta, en este caso, los hiperparámetros, y la magnitud también, y qué pasa en la dinámica, como decía Heidi ahora, de actualizar información con la muestra. Ese es un poco el mensaje acá. Ok, entonces seguimos por acá. El concepto de estimador de valles. Un segundo. Si quiere esto. A ver. Ok. Entonces, el concepto estimador de valles, les decía que en la mayoría de las situaciones, de hecho, las situaciones que vamos a tener en este curso son de previas conjugadas, es decir, que producen distribuciones posteriores que son de la misma familia, como dijimos. Una vez identificada la distribución posterior, que es como la primera, bueno, la segunda tarea, si quieren, aquí en cuanto a los pasos del método bayesiano, podemos calcular medidas resumen, ¿verdad? De esta distribución. Y para eso vamos a usar el valor esperado de t de zeta, ¿no? Una función de zeta que refleja alguna característica que yo quiero estimar, ¿no? Entonces, sea la Y1, Y2 hasta Yn, una muestra aleatoria con función de verosimilitud, la L, la likelihood de Y1, Y2 hasta Yn, dado zeta, y que zeta tenga densidad a priori, pide zeta, todo lo que hablamos en las previas, filminas anteriores, pues. El estimador de valles para t de zeta está dado por lo siguiente. Diríamos que para estimar este t de zeta, de forma bayesiana, ese es el subíndice B que ustedes ven ahí, ese t de zeta, techito, digamos, es el valor esperado de t de zeta dado o después de observar la muestra, como se suele decir en inferencia bayesiana, ¿verdad? Después de observar la muestra. Entonces, específicamente, ¿cómo funcionaría eso? Con el ejemplo de la moneda, vamos a seguir con la misma lógica. Encuentren los estimadores de valles para zeta. Encontramos ahora, ¿verdad? Que la distribución posterior es beta, la distribución posterior es de P. ¿Verdad? P siendo el zeta en ese caso, ¿verdad? Es beta con alfa 1 igual alfa sub 0 más sumatoria Y, que fue lo que usamos ahora en el Excel, ¿verdad? Y beta 1 igual a beta sub 0 más N menos sumatoria Y. Sabemos que el estimador de valles para la proporción, ¿verdad? El P techito sub B, es el valor esperado de P dado que observé la muestra. O sea, es el valor esperado de P con base en la posterior. Ese es el punto aquí, ¿verdad? ¿Cuál es el valor esperado de P con base en la beta posterior? Y eso sería alfa 1 entre alfa 1 más beta 1. Ese es el valor esperado de mi estimador posterior, ¿no? De mi estimador de valles. Y ese es, si sustituimos esas definiciones de alfa 1 y beta 1, es alfa sub 0 más sumatoria Y dividido entre ese alfa 1 más beta 1, que sería alfa sub 0 más sumatoria Y más beta sub 0, más N menos sumatoria Y. Ahí noten que se eliminarían las sumatorias de Y en el denominador y nos quedaría alfa sub 0 más sumatoria Y entre alfa sub 0 más beta sub 0 más N. ¿Okay? Y esto se puede descomponer como, si ustedes se fijan ahí, ¿qué tenemos acá? Tenemos si descomponemos eso, fíjense acá,
tengo sumatoria Y entre N, ¿verdad? Porque yo tenía, por un lado, el sumatoria Y, aquí, lo podía dejar en una parte de la, descomponer esta fracción, y esta sumatoria Y, si la multiplico, si la divido entre N, y la multiplico por N, se conserva lo mismo, ¿verdad? Entonces tendríamos N por sumatoria Y entre N. Entonces tendríamos por un lado aquí esto y por el otro lado podríamos dejar alfa sub 0. Vean que aquí yo tenía solamente alfa sub 0. ¿Verdad? Y entonces podría igual esto multiplicarlo por alfa sub 0 más beta sub 0 y dividirlo entre alfa sub 0 más beta sub 0. Aquí se mantuvo exactamente la igualdad y aquí se multiplica esto por alfa sub 0. ¿Qué notamos aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué expresa este reacomodo de términos que hubo acá? O sea, ¿qué es esto que está aquí? ¿A qué es igual eso? Ahí tenemos la media de la muestra. Exacto. Así es, Liliana. La medida de la muestra. Y barra, ¿verdad? ¿Y Y barra qué es? O sea, ¿qué propiedades tiene? Según lo que vimos en el primer examen. Digamos, sería el estimador insesgado de varianza mínima, ¿no? Así es, gracias Daniel. El estimador máximo verosímil, ¿verdad? El EIVM. Entonces ese cuenta con todas las propiedades que queríamos, ¿verdad? Insesgado, consistente, etcétera, ¿verdad? Y esta que está acá, ¿qué es? Alfa sub 0 entre alfa sub 0 más beta sub 0. Esa es la media de la previa de beta. Perfecto. Gracias, Liliana, así es. Entonces, aparentemente, tenemos una combinación aquí, igual de la media del valor esperado de la frecuentista y de la previa. ¿Y qué notan ustedes en esos factores o fracciones que están multiplicando cada una? Si vemos las dos juntas. ¿Qué dirían? Es como una ponderación, digamos, cuando tengo valores más grandes de n, le doy más valor a la medida observada, y cuando tengo valores más altos de alfa y beta que reflejan una mayor seguridad, le doy un mayor peso relativo a la medida de la distribución a priori. Excelente, don Daniel. Bien. Don Daniel me está haciendo el favor hoy de resumir la clase. Te agradezco mucho. Entonces, aquí lo tenemos, ¿verdad? Exactamente. Esos son, cuando sumamos esas dos fracciones es 1, ¿verdad? Por eso es una media ponderada entre la previa y la posterior. Y además, ¿verdad? Además, pasa esto que dice Daniel, cuando n tiende a infinito, la muestra se va haciendo cada vez más grande, pierde relevancia nuestra información previa, ¿verdad? Muy bien. Entonces, los estimadores obtenidos son funciones del estadístico suficiente, sumatoria Y y Y barra sin sesgado para P, ¿verdad? Entonces, habíamos dicho que si U es un estadístico suficiente para el parámetro zeta, con base en la muestra aleatoria Y1, Y2 hasta Yn, entonces podemos factorizar, ¿se acuerdan de
la propiedad esta del teorema de factorización, para demostrar suficiencia, podemos factorizar la verosimilitud como una función que solo está en términos del estadístico U y zeta, ese U es el suficiente, y una función H que solo está en función de las observaciones muestrales y no contiene el estadístico suficiente. Entonces también podemos escribir nuestra posterior, pi de zeta, dado y1, y2 hasta yn, como la verosimilitud, ¿verdad? L de y1, y2 hasta yn, dado zeta, por la previa, que aquí la estoy escribiendo como g de zeta, entre, siguiendo el teorema de Bayes, ¿verdad? Todas las combinaciones posibles de las verosimilitudes de y1, y2 hasta yn, por dado zeta, por g de zeta con respecto a zeta, ¿verdad? Ahí estoy integrando todas las combinaciones posibles en que se puede dar esos valores de y, ¿verdad? Entonces, aplicando lo que dijimos, el teorema de factorización, esto, la verosimilitud, voy a sustituir todas las verosimilitudes por esto que está acá. Noten que estoy integrando con respecto a zeta, ¿verdad? Entonces, sustituyo eso acá. Ven que las verosimilitudes ahora están expresadas como esto. Y entonces puedo sacar todo lo que es constante con respecto a zeta. En las HY1 hasta YN específicamente. Y entonces quedaría todo en función de la función K, en función de U y zeta. Y la G de zeta. ¿Verdad? Esas son las propiedades y las características de la distribución posterior. Entonces, para esto les pediría, para masticar esto un poco más, para digerirlo un poco más, como tarea de nuevo aquí, todo en función de su disposición, no evaluado, ¿verdad? Es leer y entender a profundidad el procedimiento y las implicaciones del ejemplo 16.4, que está en la página 803 del Mendenhall. Y por favor también que revisen un videito que dura 5 o 6 minutos, que es ese que está ahí, donde una colega de otra latitud demuestra cómo obtener la distribución posterior en el caso de una distribución Poisson. Les adelanto que la distribución Poisson es como el segundo caso que nos toca entender para parámetros que ya no son proporciones, sino que son en el caso de variables discretas. Recuerden que la Poisson, por ejemplo, la utilizamos cuando queremos describir o calcular probabilidades en eventos discretos, por ejemplo, como en investigación de operaciones o cuando queremos ver qué tan probable es que lleguen X o Y cantidad de clientes a un cajero de un banco. Esos son los clásicos problemas que nos interesan para modelar variables discretas. Y para eso es útil esto de la Poisson. Muy bien. ¿Alguna pregunta, comentario, estimados colegas? Bueno. Entonces, quedamos aquí hoy. Los